No sé si podrías hablarnos un poquito más de las brigadas internacionales, o sea, quién las componían y un poco, sí, la importancia de ellas. Bueno, las brigadas internacionales fueron, como un historiador norteamericano acuñó en frase feliz, una fuerza soviética en España. Es lo que fue. Las brigadas internacionales las reclutaron la Internacional Comunista, la Comintern, decisión de la Comintern de comienzos de la guerra, de los primeros días de guerra. Al principio fue formar, se habló de una brigada de 5.000 hombres, pero luego ya en septiembre se determinó que iban a ser muchos más. Se reclutaron en París, había dos centros principales, uno para aquellos voluntarios que procedían de los países autoritarios o fascistas y otros para los voluntarios que procedían de los países democráticos. En total, las brigadas internacionales, bueno, estaban compuestas por comunistas, estaban dirigidas por la Internacional Comunista, por Moscú, y sus mandos eran comunistas, excepto en el caso de una unidad italiana donde había socialistas y algunos anarquistas, pero eran comunistas. Los efectivos fueron comunistas con seguridad en más de un 80%. Lo que pasa es que la consigna era que dijeran siempre que eran antifascistas, que nunca dijeran que eran comunistas, pero eran comunistas todos ellos, prácticamente todos ellos, con algunos como compañeros de viaje, que es como los comunistas designaban a aquellos izquierdistas o revolucionarios que no estaban en su disciplina, pero que, bueno, combatían con ellos, compañeros de viaje, o les combatían con ellos, o les favorecían, o les ayudaban en fin, en algún aspecto, ¿no? Se formaron 7 brigadas internacionales, aunque en realidad fueron 5 las que, digamos, combatieron con la República. Las otras 2, pues, o no tuvieron los efectivos, o su combate, o su permanencia en el frente fue escasa, fue poca. Eh, y estuvieron en nuestro suelo desde noviembre de 1936 hasta octubre de 1938, 2 años prácticamente clavados. Los efectivos de las brigadas internacionales han sido, como tantas cosas, siempre digo, en materia de cifras y números en la Guerra Civil Española, siguen siendo muy discutidos. Ha habido quien ha dicho 100.000, ni de lejos. Se ha establecido más o menos una cifra en torno a los 60.000. Yo creo que es muy improbable que fueran 60.000. A tenor de la documentación que tenemos, podemos decir que los documentos soviéticos hablan de 32.000 voluntarios venidos de fuera de España, en el mes de abril de 1938. Esta es la documentación soviética. A esos 32.000 hay que sumarles los extranjeros que estuvieran en España con anterioridad al estallido de la guerra y que se sumaran luego, pues bueno, a las brigadas internacionales. No pueden ser muchos, necesariamente, aunque es verdad que había algún contingente porque en réplica a la Olimpiada que se estaba celebrando en Berlín en agosto del 36, en la Alemania de Hitler, la izquierda, los comunistas, habían organizado la llamada Olimpiada Popular en Barcelona por las mismas fechas, con lo cual había atletas de una obvia inclinación política e ideológica determinada, y junto a esos atletas había también, pues fin, asesores políticos, militares, etcétera. O sea que un cierto núcleo sí había, pero tampoco podían ser muchos. Y hay que sumarle también aquellos que entre abril del 38 y septiembre del 38, cuando se empiezan a retirar las brigadas internacionales, aquellos que pudieran haber entrado en España. Bueno, sumando todo eso, podemos decir que sumando todo eso y los extranjeros que pudieran haber sido, digamos, absorbidos por las brigadas internacionales y que hubieran entrado y estuvieran en otras unidades, todo junto, como muchísimo, pueden haber llegado a 40.000. Uh-huh. Probablemente no hayan pasado realmente de 35.000. Vamos a ver, aquí hay una cuestión de fondo. Ha habido una hinchazón, ¿vale? Una inflamación de derechas y una inflamación de izquierdas. La primera, la inflamación de las cifras y de los números de las brigadas internacionales de derecha, se produce para compensar con los italianos. Para decir que, bueno, fueron tantos como los que mandó Mussolini, ¿no? Los que mandó Stalin fueron tantos como los que mandó Mussolini. Y abundar en la idea de que la ayuda a unos y otros fue equivalente. Y en realidad lo fue, con independencia de ese hecho. Pero, bueno, pues en ese sentido podemos decir que está esa inflamación de derechas. Y hay una inflamación de izquierdas también que trata de que los efectivos sean los máximos posibles, porque eso demostraría la magnitud de la adhesión internacional a la causa de la República. ¿Vale? Entonces, por los dos lados se ha tendido a exagerar. Y yo creo que la documentación al respecto es bastante clara. Yo de verdad creo que más de 40.000 es imposible que hubiera habido, y en todo caso, entre 35.000 y 40.000, como mucho. Has hablado de extranjeros. No sé si, o sea, por ejemplo, con un embajador que
fuera republicano o fuera pues nacional, o sea, se tendía a atacar o se respetaba a personas de otros países. Me explico mejor. Un cura que fuera argentino, por ejemplo, los republicanos lo iban a matar. O sea, hubo respeto a personas residentes en España que fueran de otros países, o si eras católico te mataban, o si eras comunista pues te mataban. O sea, no sé si hay... Sí, se ha entendido perfectamente. Hubo asesinatos, por ejemplo, en Madrid, en el Madrid republicano, hubo asesinatos de extranjeros, sí, y hubo protestas internacionales. Por ejemplo, quiero recordar que las hermanas del cónsul uruguayo fueron asesinadas y hubo protestas internacionales. La magnitud de la barbarie que hubo en la zona republicana las primeras semanas, los primeros meses, fue enorme. Repercutió de una forma muy negativa en la defensa de su causa. ¿Por qué? Pues porque lo que sucedía en la zona republicana mayormente lo hacía en las grandes ciudades, como hemos dicho, y allí había periodistas de todo el mundo. Y las fotos dieron la vuelta al mundo. Y las fotos salieron publicadas en todos los medios internacionales. Bueno, George Orwell, ¿no? Estuvo ahí. George Orwell estuvo en Barcelona, por ejemplo. La foto del miliciano, creo que. Sí, y luego tiene un libro que es Homenaje a Cataluña. Sí. Donde habla de sus experiencias, no solamente en ese libro, ¿no? Pero fíjate, al hilo de lo que tú decías, hay una anécdota de cómo aquello perjudicó enormemente a la República. Cuando el embajador español en Londres, Pablo de Azcárate, fue a saludar a un muy conocido, un reputado político británico, entonces sin responsabilidades de gobierno, pero pronto las tendría, que se llamaba Winston Churchill. Y cuando le extiende la mano para saludarle, como embajador de España, Churchill le retira la mano, ostensiblemente, se niega a darle la mano y murmura blood, 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 sangre, sangre, sangre. Es decir, que habían trascendido lo que estaba sucediendo en la España republicana, los crímenes y los asesinatos, y Churchill no quería ser partícipe y por eso no le da la mano al embajador de la República en Londres, ¿no? Y todo aquello, todas aquellas matanzas, aquellas persecuciones del clero, aquellas persecuciones a personal extranjero, por ejemplo en España, que verdaderamente ocupaba a los políticos republicanos, porque ahora habían sido desbordados por los revolucionarios, porque el 19 de julio se produce una revolución en toda la zona del Frente Popular. Es que ya no puede hablarse realmente de la República. Se habla, bueno, pues por conveniencia propagandística en muchos casos y hasta por pereza intelectual, pero no puede hablarse realmente. Sería en todo caso, sería si acaso ya no una segunda república, sino la tercera república. La tercera república nacida al calor de la revolución del verano del 36. Entonces los políticos de la Segunda República no pintaban nada, habían sido desplazados. Intentaban dar la imagen que también convenía, sobre todo a los comunistas, de que no había pasado nada, de que allí realmente todo seguía como era antes, dar la imagen internacional, pero en realidad estaba teniendo lugar un proceso de honda transformación ideológica por debajo, claro, que era algo que los comunistas ya habían anticipado, como hemos dicho antes, ¿no?